sobre todo de mi vida, de mi carne, mi corazón, mi mente, Dios mío, para que no sea yo, sino que seas tú a través de tu palabra, Padre Santo, guiándome a través de tu Espíritu Santo. Pon en mí, Señor, sabiduría que proviene de lo alto y solo de lo alto, en el nombre poderoso de Jesús. Que mis hermanos, Señor, puedan atesorar esta palabra y que tú les puedas hablar tal como lo hiciste conmigo, Señor, en primer lugar. Gracias, mi Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús, entregamos esta palabra en tus manos para que tú hagas conforme al deseo de tu corazón, conforme a tu santa y divina voluntad en esta mañana, Señor Dios. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. ¿Sabe que me traía memoria recién cuando el hermano hablaba de los fideones? Yo fui policía y por allá por el 2000, creo que fue por el 2001, 2002, fueron los fideones a la comisaría, trabajaba en la comisaría tercera. Y no me dieron un Nuevo Testamento, me dieron dos. Y durante mucho tiempo anduve con ese Nuevo Testamento en el bolsillo del pantalón, del bombachón. Mucho tiempo, me cambiaba y lo volvía a poner. No lo leía, no conocía al Señor, pero ese Nuevo Testamento andaba. Después de mucho tiempo, ese Nuevo Testamento permanecía en mi mesita de luz. Y me traía a memoria recién el Señor que cada vez que yo abría la mesita de luz leía el Nuevo Testamento. Y yo no lo sabía aún, pero me acabo de dar cuenta que mi espíritu sí. Y sabía que mi espíritu sabía que Dios tenía un propósito. Y era como que ese Nuevo Testamento me recordaba que Dios estaba esperando por mí. Amén. Amén. Yo doy gloria a Dios por eso. Yo no lo sabía aún. Pero como 10 años después conocí al Señor. Y ese Nuevo Testamento creo que aún lo tengo. Me llamó los otros días, todos lo conocen, pastor, cuando a uno le toca predicar, le dice, vení, te toca la palabra. Así, amable de él. Muy cordialmente te pide, si podés, te toca la palabra. 30 minutos tenemos. Bien, vamos a cronometrar. Bien, ¿sabe que el Señor me habla respecto de algo que es muy cotidiano últimamente, que es muy repetido en las redes sociales? De que hay gente que publica frases lindas, deseos lindos, pero le ponen Dios me dijo. Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello, Dios me dijo. Y hay veces que Dios no dijo nada. Amén. Y en este error estoy seguro que la mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida ha caído. Profetas, evangelistas, pastores, hermanos, en algún momento hemos caído en este error de decir, con toda la buena intención, Dios me dijo que te diga esto. Puede haber mucha buena intención en tus palabras, buenos deseos en tu corazón, pero hay veces que Dios no dijo nada. Amén. Hay veces en que profetizamos basados en los deseos, los buenos deseos, basados en las buenas intenciones. A veces también profetizamos en un deseo emotivo. Vale decir, yo siento mucho cariño por una persona que está atravesando una situación difícil en su vida, y basado en un deseo emotivo, yo le profetizo y le puedo decir cosas como, por ejemplo, que todo va a estar bien cuando la voluntad de Dios es otra cosa. Entonces estoy haciendo errar a las personas, porque estoy profetizando cosas que Dios no dijo. Amén. Vamos a buscar Deuteronomio 18:22. Deuteronomio 18:22, cuando lo tenga, dice amén. Y dice su palabra en el nombre poderoso de Jesús, dice:
Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere que es palabra de Jehová, que Jehová no ha hablado, con presunción habló tal profeta, no tengas temor de él. Yo busqué una traducción de la Reina Valera, en una traducción contemporánea, que dice: tú no tengas miedo de ese profeta, que si llega a hablar en mi nombre, que sus palabras no se cumplen ni se hacen realidad, eso hará ver que yo, el Señor, no he hablado y que tal profeta habló con arrogancia. Amén. Arrogancia. ¿Qué? ¿Qué? Arrogarse, hablar en el nombre de Dios, nada más ni nada menos. Fíjense de lo grave que es esto. Decir en nombre de Dios cosas que Dios no ha dicho. Porque esto puede confundir, de hecho confunde a muchas personas el hablar en nombre de Dios cuando Dios tiene otro propósito, o la voluntad de Dios es otra cosa. Amén. Hemos visto hace poco muchos testimonios. De hecho, los chicos, los adolescentes en el programa hablaban con su líder el sábado, algo parecido a esto. Yo decía, me están robando la palabra, me van a robar. Pero no, fue algo parecido. Dios está queriendo hacer algo en el pueblo de Dios respecto de este tema. Tenemos que empezar a prestar atención. Amén. A veces es más válido decir, siento en mi corazón decirte esto. Va a estar todo bien, hermano. Yo creo que va a estar todo bien. Yo te quiero, te amo en el Señor y quiero darte aliento. Seguir buscando a Dios y no de ir y decirle, Dios me dijo que te diga, porque Dios no te ha dicho nada a veces. Y entonces después pasa lo contrario a lo que le dijiste, y dejamos mal a Dios, porque el afectado lo primero que hace es echarle culpa a Dios. Lo dejamos como mentiroso. Amén. Estamos mintiendo. Dios me dijo y Dios no me dijo nada. Y bien sabemos que la Biblia dice que Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad. ¿Y el padre de mentiras? ¿Quién es? Satanás, el diablo. Y si yo miento, puedo sentarme acá entre los hijos de Dios, pero no soy hijo de Dios. Si yo miento, soy hijo de otro. Puedo estar sentado acá con la camiseta de Argentina y soy de Croacia. Entonces, miren la gravedad que tiene esto. A veces no le prestamos atención. A veces creemos que con la sola buena intención alcanza, y con los deseos emotivos, a veces hasta con la adivinación profetizamos. Y usted me dirá, no, ¿cómo adivinación? Yo no adivino nada. Sí, déjeme decirle que sí, que a veces hasta con la adivinación profetizamos. Porque vemos, por ejemplo, yo observo que vamos a suponer, esto no es verdad, vamos a hacer un ejemplo nada más, que Dan y Mica están peleados. Yo los estoy observando y están mal. Están más retiraditos, se miran feos, pero entonces con la adivinación adivino que les está pasando algo. Bueno, les profetizo, que se tienen que arreglar, y le digo, Padre, en nombre de Dios. ¿Estoy adivinando o no? Y quizás Dios tiene otro propósito. Seguro que Dios quiere que si entre ellos hay problemas, se arreglen, que se entiendan, pero hay un propósito en ese proceso. Dios tiene que trabajar en ellos algo. Y yo estoy cortando el propósito de Dios si voy y profetizo otra cosa. Amén. Entonces puedo usar adivinación, el sentimiento, y puedo deseos emotivos también utilizar para profetizar el nombre de Dios. Tampoco falta aquel que lo hemos visto mucho, de hecho lo hemos visto acá, que al profetizar entra como en un éxtasis, ¿cómo le diría? Un delirio místico. Hasta la voz cambia. El Señor me ha dicho, con musiquita de fondo. En el nombre del Señor te digo. Y te confunden, porque hacen de una profecía
todo un show. Y hay gente que la cree, porque los que estamos aquí somos necesitados de Dios, necesitados de la palabra de Dios. Y creemos de corazón. Y a veces hay siervos que se confunden y confunden en las congregaciones. De hecho, dentro de las mismas congregaciones, y esto conoce mucho el pastor, se han levantado personas que han profetizado en el nombre de Dios y han confundido a las congregaciones y han provocado divisiones. Y parte de la congregación se ha ido tras el nuevo ungido del Señor. Amén. ¿Sucede esto? No. Amén. Amén. Son los que dividen a las iglesias, los que rompen, los que están ahí para destruir. ¿Y quién está para hurtar, matar y destruir? Dios santo, Dios nos ayude, Dios nos ampare de estas cosas. Que pues, empecemos a tomar conciencia de nuestras palabras. Que a veces es preferible decir, siento en mi corazón decirte tal cosa. Tengo un deseo profundo de ayudarte. O a veces hablo tal cosa porque el Señor no me mostró nada quizás. Quizás es más fácil decir, ¿sabes qué? Tengo un deseo profundo en mi corazón de tomar esta decisión, de cambiar el rumbo y de hacer esta cosa, de hacer lo otro, de, no sé, supongamos que tengo un negocio, cerrar este negocio e invertir en otra cosa. Es más fácil decir eso, es más correcto decir eso, tengo ese deseo en mi corazón, que decir Dios me mostró que haga esto, que haga aquello, porque después te va mal, entonces no sé quedar como mentiroso al Señor. Es más correcto decir, siento en mi corazón hacer tal o cual cosa, y no decir el Señor me mostró, porque el Señor no te mostró. De hecho, hay personas que, por ejemplo, han tomado decisiones erróneas en sus negocios y han ido a la quiebra. Hay jóvenes que, basados en este tipo de profecías o en esta confusión, han dejado de estudiar, han dejado carreras. Gente que se ha dañado mucho porque no hemos sabido distinguir la voz del Señor. Y esto es un problema muy cotidiano en las iglesias hoy, que se repite mucho. Vemos gente que con mucha buena intención habla en el nombre del Señor, pero lo hacen quedar como un mentiroso. Y nosotros a veces también lo hacemos. Decimos, Dios me mostró tal cosa, Dios me amonestó en tal cosa. Es más fácil decir, hermanos, siento en mi corazón de que estamos equivocados, la estamos errando, tenemos que cambiar el rumbo. Porque cuando también, déjame decirte que cuando uno siente en su corazón ese deseo irrefrenable de tomar determinado tipo de decisiones o de hablarle al hermano que se está equivocando o de hacer algo para el bien de la congregación, sentís ese deseo profundo en tu corazón. También puede ser que el Espíritu Santo esté trabajando en tu corazón y te esté guiando. Permanentemente decimos, Espíritu Santo, guíame. Y a veces no nos damos cuenta cuando Él nos está guiando. Con esos deseos irrefrenables en nuestros corazones de tomar determinado tipo de decisiones, de cambiar el rumbo, pero no es nos confundimos, decimos Dios me mostró, Dios me habló, no. Simplemente el Espíritu Santo te guía. Dios te ha dado libre albedrío. Vos podés decidir por una cosa o por la otra. El Espíritu Santo te muestra. Te muestra en tu corazón. Te hace sentir esa pasión. O cuando estás equivocado, sentís que no, que la estás cerrando. La estás cerrando. Tenés que cambiar el rumbo. Tenés que retrotraerte quizás y volver a empezar. Pero no te está hablando eso. Porque quizás en ese retroceso que hiciste para volver a empezar, te volviste a equivocar. Y vos dijiste, el Señor me mostró que era esto, y cuando lo haces, te equivocaste. Quedás como mentiroso, pero ante todo dejás como mentiroso a Dios. Y Dios no viene. Padre de mentiras soy.
no es nuestro Señor. Entonces tenemos que ser muy precavidos en esto, a la hora de hablar en el nombre de Dios. Yo no digo que no haya o que haya alguna mala intención, no, seguramente hay buena intención en nuestros corazones, pero no deja de ser más que eso, una buena intención y no la voz de Dios. Y el pueblo de Dios debe comenzar a escuchar o a discernir cuál es la voz de Dios. ¿Cuál es la voz de Dios? Primera de Juan 4:1 vamos a buscar ahora. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. La palabra nos enseña de que debemos probar los espíritus si son de Dios o no, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Que no caigamos en esta confusión, que no caigamos en esto de, con toda la buena intención, hablar en el nombre de Dios cosas que Dios no ha dicho, porque de esto debemos dar cuenta también. Amén. Porque somos, si hacemos estas cosas, uno de estos falsos profetas que han salido al mundo. Y como hijos de Dios nos toca la responsabilidad de pesar los espíritus, de probarlos, de examinarlos. Debemos estar atentos a estas cosas. No podemos decirle amén, amén a cualquier cosa. No. No le podemos decir amén a cualquier espíritu. Debemos examinar los espíritus. Debemos aprender o pedirle al Señor que nos dé discernimiento de saber cuándo una profecía proviene o no de Dios. Le cuento un poquito un testimonio. Una vez fui a un evento de otra iglesia y había un profeta allí, y yo como que no tenía muchas ganas de que el profeta me lograse. Yo estaba observando, pero sentía esa necesidad. Era como que Dios me estaba empujando para el profeta. Y fui allí, y fui uno de los últimos, y efectivamente oró el profeta. Y fue tan claro, tan preciso, que no hubo lugar a dudas. Y fue tan dura la palabra que tanto me dañó el corazón, me lastimó. Porque déjame decirte que no todas las profecías son buenas. Porque Dios corrige a los que aman. Y si te dolió y acertó el profeta, ponle la firma. Ese profeta me dijo: avanzaste 10 pasos y retrocediste 5. Me enojé tanto con el profeta, con el siervo del Señor, porque lo primero que vino a mi mente, a mi corazón: ¿qué conoce? No sabe nada de mí. Aparte, ¿qué sabe si yo avancé o no avancé? Si retrocedí, ¿qué sabe? Y me fui con eso, enojado con el profeta. Pero no quedó ahí la cosa, porque esa profecía seguía dando vuelta en mi cabeza y en mi corazón, y cada vez más me dolía, y ya me estaba enojando hasta con Dios. Porque ¿por qué permitía que gente mala viniera y me hiciera esto, me enojara así, de esta manera? Con el tiempo Dios empezó a trabajar en mi corazón. Y cada vez que yo les reclamaba en silencio, o oraba, o cuando estaba solo y pensaba y reflexionaba, Él me hacía ver tal cosa. Me hacía un pasito para atrás. Aquí diste otro, y aquí otro, y aquí otro. Terminé reconociendo que el profeta me había hablado tan certeramente, y estaba tan ciego que no me había dado cuenta. Y terminé reconociendo ante Dios y pedí perdón. Porque verdaderamente ese profeta me había hablado en el nombre de Dios. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y Dios se encargó en el proceso de hacerme entender. Ahora, cuando uno desecha la palabra, porque aquí pasa todo lo contrario, cuando es
Dios y uno lo desecha, pierde mucho terreno. Ese retroceso aún se agrava, se acentúa más. Y después cuando uno pierde terreno, cuesta mucho volver a recuperarlo, muchísimo. No se dan ni idea cuánto cuesta volver a recuperar y a reconquistar el terreno que uno perdió. Cuesta mucho. De hecho, esto pasó hace debe ser como 6 años, 7. Sigo peleando para recuperar terreno que perdí. Cuesta mucho. Cuesta mucho. No deseches la palabra. Primera de Tesalonicenses 5:20 dice: no menosprecies la profecía. Es nuestro deber cuidar la profecía, atesorarla. Es nuestro deber, pero también es nuestra obligación probar los espíritus. Porque hay muchos falsos profetas que salió al mundo ahora hoy. El diablo usa a estas personas, a los falsos profetas. Jeremías 28:9. Jeremías 28:9 dice: el profeta que profetiza paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta de Jehová, que Jehová en verdad envió. La traducción contemporánea de la Reina Valera dice: si el profeta anuncia paz y su palabra se cumple, entonces se le reconoce como un profeta verdadero enviado por el Señor. Si el profeta te habla en el nombre de Dios y esa palabra se cumple, o esa palabra terminás con el tiempo entendiendo de que sí, era verdad lo que te dijo el profeta, como Dios pasó, esa palabra de Dios, ese es un hombre, es un profeta de Dios. Ahora, hay quienes que profetizan en este tiempo, se ve mucho más aún, por vanagloria de su propio corazón, incoherencias, porque hemos visto que hay profetas, entre comillas, que han profetizado sanidad a las personas que luego han muerto. Y entonces no era de parte de Dios esa profecía. Hay algunos que, esto es peor, que profetizan por dinero y lucro. Se arrogan el título de profetas del Señor y pululan por todas las iglesias y van de ciudad en ciudad, pero van por el lucro, por la ofrenda. Y hay otros que le tienen que pagar para que vengan a la iglesia, el pasaje, la estadía. Entonces lo hacen por lucro. Y hemos visto también estos casos de personas que, si no les pagas el pasaje y no los hospedas en los hoteles 5 estrellas, no vienen. Lo están haciendo por lucro. Amén. También hay otros que profetizan por popularidad y poder. Porque a través de la profecía uno ejerce poder también sobre las personas. Porque uno manipula, uno opina o presiona a las personas para que hagan determinada cosa, tal o cual cosa, a través de la profecía. Uno los presiona, uno los manipula. Y muchos también profetizan por vanagloria. Llevar el ungido de Dios, el ungido, el profeta, son la voz de Dios, nada más, nada menos. Entonces seamos astutos, probemos los espíritus, comencemos a discernir qué es lo que proviene de Dios y lo que no. No caigamos en el error de decirle amén a cualquier espíritu. Muchos de nosotros ya tenemos que empezar a discernir, porque no somos nuevos en el Evangelio. Hemos sido instruidos. Hay mucho de Dios en nosotros. Tenemos la posibilidad de aprender y de estudiar. Tenemos pastores que
nos han incluido de una manera fenomenal como no lo hay en otros lugares. Hay iglesias en las que no hay inclusión, no hay enseñanza, donde se prefiere tener a los hijos de Dios en la ignorancia para poder justamente hacer esto, manipularlos, presionarlos, ejercer poder, mentirles. Mira, hermano, cuando yo era pequeño, yo iba a una iglesia tradicional, de las llamadas tradicionales, y en esa época, no sé si, porque has hablado hace mucho que no voy a una iglesia tradicional, pero en esa época se veía mucho que mucha gente en el pueblo se levantaba en profecía y danzaban mientras iban, por ejemplo, y le profetizaban a Noelia, por ejemplo. Capaz que la hermana Rosita se levantaba en profecía, danzando, llegaba hasta donde estaba Noelia y les daba, la mataba, la destruía, pero era porque ella tenía algo en contra del pelo. Y en el nombre de Dios iba y la destruía por mala. ¿Amén? No sé si alguno de ustedes vio esto. Yo lo vi de pequeño. Yo lo vi. Entonces, en este tiempo es un tiempo en el cual Dios está apresurando sus pasos. La venida del Señor está cerca. El Señor está tratando de hablarle a su pueblo para que deje ya la leche y empiece a comer alimento sólido. Porque si no somos nuevos en el Evangelio, no podemos decirle amén a cualquier espíritu. No podemos no discernir la mentira de la verdad. No podemos, basados en nuestros intereses, en nuestros buenos deseos, en nuestras buenas intenciones, hablar en nombre de Dios algo que Dios no ha dicho. Tenemos ya que empezar a comportarnos como verdaderos hijos de Dios, adultos en el Evangelio, y hablar en el nombre de Dios. Cuando Dios te hable, entregar profecía. Si no, no. Si es un deseo que yo siento, si es una buena intención que hay en mi corazón de decirte, hermano, me parece que acá estás equivocado y que el camino correcto sería este, pero pongámonos en oración, pidámosles a Dios que arroje luz sobre este problema que te está oprimiendo, sobre esta dificultad que ha venido sobre vos. Pidámosle a Dios que Él traiga claridad. Pero me parece a mí que es por acá el camino. Eso es más valedero que ir a decirle en el nombre del Señor te digo, y mucho menos entrar en un éxtasis o un delirio místico. En el nombre del Señor. Dios me ha hablado. Dios me ha dicho que te diga. Raúl, has perdido. Mentira, Satanás. Dios no me dijo nada. Dios no me dijo nada. Amén. Que Dios los bendiga. Me sobraron 5 minutos, por favor. Sabe que Dios me habló mucho a través de esta palabra, porque yo he cometido muchas veces este error y yo no me había dado cuenta. Pero Dios es bueno, que es tan misericordioso, que a través de su palabra Él abre nuestros ojos y te corrige. Te corrige, te habla al corazón. Y te dice, no sigas cometiendo este error porque yo no dije estas cosas. Amén. Y si seguís haciendo esto, vas a dañar a los hijos, vas a causar división, vas a dañar a las personas, vas a hacer que mi propósito se demore más, porque vas a cortar muchas bendiciones que tengo para mis hijos. Entonces, entiendo que hay buena intención en tu corazón, lo entiendo, pero cuando sea intención de tu corazón, cuando sea un buen deseo, cuando sea un buen augurio de parte tuya para tu hermano, dáselo así, un buen deseo, un buen augurio, así, pero no de parte de Dios. Porque Dios a veces, y aparte, cuando te diga cosas duras para el hermano, también se va a hacer. Porque si Dios te habla y te dice, Marcelo, si Dios te dice, decirle al pastor Darío que se arrepienta, porque si no va a perder la salvación. Decímelo.
Porque me estarás ayudando, no me estás lastimando, me estarás ayudando. Y porque además Dios te dijo que me lo diga. No guardes, no retengas esa palabra que no es tuya. Ahora, cuando es lo contrario, tampoco, cuando no tenés palabra de Dios, cuando Dios no te ha dicho que digas nada, no lo digas en el nombre de Dios. Decilo en tu nombre. Decilo en tu nombre, porque quizás el Espíritu Santo está trabajando con tu corazón, está trabajando con la vida del otro, está haciendo algo ahí el Espíritu. No pares ahí. Amén. Que Dios te bendiga en esta mañana, que esta palabra puedas reflexionarla, guardarla en tu corazón y que Dios pueda hacer algo lindo como lo ha hecho conmigo. Amén. Que podamos corregir y enderezar nuestros pasos. Amén. Que Dios nos bendiga.